buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy damos comienzo a una nueva serie, llamada Aruká Dejad, Restauración y Unidad. Vamos a comenzarla hoy y creo que va a ser de gran edificación para todos nosotros. Entonces vamos a dar comienzo a la misma. Vamos a hablar acerca de la actual restauración del Ruach. Durante los últimos 100 años aproximadamente, el Ruach ha estado recuperando cada vez más verdades antiguas, sacando a su remanente de a poco de la Babel religiosa actual. Esto no ha sido muy visto a nivel masivo, por así decir, pero sí a nivel pequeños grupos y más que nada individuos. Este mover del Ruach ha sido realizado a través de diferentes movimientos y el último, el que más conocemos nosotros, es el que llamamos restauración. Sin embargo, el Ruach ya venía desde mucho antes recuperando las verdades de Yahweh, separando la paja del trigo, ¿no es cierto? En cierta forma, la enseñanza del cristianismo de hoy es correcta en algunos puntos, pero tan leudada por paganismos y tan dividida por doctrinas falsas que ha perdido todo su sabor. El judaísmo no está en un mejor lugar, siendo que además le falta aceptar la parte más importante, ¿no es cierto? Finalmente, el mesianismo se ha convertido en un caos como la época de Shoftim, jueces, ¿no es cierto?, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la restauración es completamente diferente porque ella proviene del propio Ruach. No hablamos de verdades obtenidas por medios de razonamientos mentales ni de enseñanzas humanas, sino de revelaciones obtenidas porque el Ruach ha abierto nuestros ojos a las verdades que siempre estuvieron delante de nuestra nariz, pero no las veíamos, y tanto continúan sin verlas. Necesitamos darnos cuenta de que muchos creyentes hoy en día son en principio personas piadosas que temen a Elohim y lo adoran, pero a su manera. Ellos carecen de la visión referente a la restauración. Hoy muchos de los que están en el cristianismo son así, enseñan correctamente en cuanto a Elohim, ¿no es cierto?, al que le dicen Dios, pero carecen de la visión más elevada de la revelación de Elohim, ¿no es cierto? Según lo que ellos predican y enseñan, Elohim es único y es aquel que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. También creó al hombre, pero el hombre cayó, así que él dio a su hijo unigénito, Yahshua, ¿no es cierto?, que le llaman Jesús, para que fuera nuestro Salvador. Yahshua vino, vivió en esta tierra, fue al madero, murió por los pecados del hombre, después resucitó, ascendió a los cielos para ser glorificado, coronado, entronizado, y finalmente envió a sus discípulos, a los talmidim, por toda la tierra para que predicaran las buenas nuevas, lo cual equivalía a establecer el reino de Elohim. Por supuesto, esta enseñanza está bien, no está mal, ¿sí? Esta la llaman ellos la enseñanza fundamental. Pero lo que a nosotros que estamos en la restauración nos ha estado mostrando el Ruach es mucho más alto, ya que está relacionado con la edificación eterna de Elohim, el Elohim mezclado con el hombre, ¿verdad? El Mashiach en nosotros, en nuestro interior, el Ruach vivificante que nos da vida, la vida eterna y divina, y la novia como el cuerpo de Mashiach. El Adón nos ha mostrado que la encarnación de Elohim indica que él llegó a ser uno con el hombre. Elohim se introdujo en el hombre, se unió al hombre, incluso se mezcló con el hombre. Esto ya lo hemos visto en otras series. Para que llegara a ser el Elohim en vida y en naturaleza, pero no en deidad, obviamente. Nosotros hemos recibido al Ruach de Yahweh y somos hijos de Yahweh. Tenemos su imagen en este momento completamente y estamos ya encaminados, muy encaminados en la semejanza. Todos estos asuntos mencionados en las Escrituras tienen su significado intrínseco. En Matías 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice todas las cosas, ¿no es cierto?, nos incluye a nosotros, que somos el remanente del pueblo que el Padre dio al Hijo. Y Hanan respondió: nadie puede recibir nada a menos que sea dado a él del cielo. Esto está en el capítulo 3. Todos los que el Padre me dé vendrán a mí, y los que vengan a mí no los echaré fuera. Nadie puede venir a mí a no ser que lo atraiga el Padre que me envió. Y dijo: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haga posible a él. Esto está en el capítulo 6. Esto sucedió para que lo que él había dicho fuera cumplido. No he perdido a ninguno de los que me diste. O sea que todos fuimos llevados a Mashiach por el Padre.
Hola Eric, hola Cristina, hola Maribel, Iti, Tierra Luna, Mariel, bienvenidas, buenas tardes a todos. Bienvenidos, perdón. Esto implica que los sabios a sus propios ojos rechazaron al Hijo porque no fue a ellos, sino a todo el remanente del pueblo, a quienes el Padre se agradó de dar al Hijo. Es absolutamente por la misericordia soberana del Padre que estamos en la restauración. Tenemos que adorar al Padre por esto, ya que nos escogió de entre todos los creyentes del mundo para estar en su restauración, ¿sí? Durante los años en que la restauración ha estado operando, el Adón ha venido cosechando algo. Él ha estado reuniendo un remanente entre el pueblo creyente. Todos los que hasta ahora hemos sido reunidos podemos dar testimonio de que fuimos entregados al Hijo por el Padre. La restauración no es una obra creyente cualquiera, una obra humana que se pueda levantar. Más bien se trata del remanente que el Ruach ha reunido para recobrar el reino de Elohim en la congregación de los Kadoshim. Hoy en día el Adón sigue juntando a los suyos de los cuatro vientos, atrayéndolos de regreso, sacándolos de la cautividad y preparando a su remanente. Se edifica a través de los ataques, de las persecuciones y de las críticas. Los opositores sencillamente no saben lo que es la restauración, ya que no es una obra, no es una enseñanza, no es una teología, es una semilla. La restauración es el Mashiach viviente en forma de una semilla. Eso a muchos les complica, ¿sí? Esa semilla atraviesa nuestros espíritus. ¿Quién puede detener la restauración? La semilla ya ha sido sembrada. El Adón vino a la tierra como un sembrador para sembrarse a sí mismo. Aleluya, porque Yahshua se sembró en la humanidad. El principio es el mismo hoy en la restauración. La restauración, como la semilla de vida, ya fue sembrada en muchos lugares, ya está creciendo en muchos lugares. Un poco caótico, pero está creciendo. Y nada ni nadie puede detenerla. La restauración no es un movimiento de creyentes, un movimiento de instituciones, de denominaciones. Es Mashiach mismo, como la semilla de vida, sembrado en nuestro interior y floreciendo en todas partes en el mundo. El sembrador es Mashiach, la semilla también es Mashiach, ¿sí? Es decir, Mashiach en la palabra sembrado en nosotros para transformarnos en hijos del reino. Aunque él era un hombre mortal, el enemigo de Elohim sabía que Yahshua lo derrotaría y establecería el reino de los cielos, ¿no es cierto? Por eso tanto se esforzó en trabarlo. El principio es el mismo hoy en día. El enemigo sabe que esta es la restauración y que esta restauración lo vencerá y establecerá el reino de los cielos. Jamás consideremos que la restauración es una obra ordinaria. Cuanta más oposición, persecución, críticas, ataques afrontemos, más seremos confirmados. No debemos esperar que la oposición disminuya. Si nadie se nos opusiera, esto sería una evidencia de que estamos equivocados y si hemos perdido el testimonio. Pero mientras enfrentemos oposición y recibamos ataques, eso será un indicio de que tenemos la razón. Los ataques, en lugar de ser una pérdida, son una ganancia. Esta es la manera en que el reino de los cielos se edifica. Cuando andaba sobre la tierra, Mashiach no estaba perdiendo la batalla, sino que la estaba ganando, pero no parecía, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy en día. Alabamos a Mashiach porque no estamos peleando la batalla de la misma forma. Cuanto más la restauración sea atacada, más se establecerá el reino de los cielos. Sin duda, este reino está siendo establecido entre nosotros en la restauración. La novia se edifica sobre la base de la unidad. Por eso se le llamó Babel, confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Bereshit capítulo 11. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Maestro Yahshua el Mashiach que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en el mismo pensar y en el mismo parecer. Corintiyim Aleph capítulo 1. Lo que distingue a la restauración del cristianismo es su naturaleza y su posición o base. La congregación de Kadoshim tiene a Mashiach como su naturaleza. En contraste con el cristianismo, la restauración no es una organización basada en ciertos conceptos o ciertas doctrinas, ¿sí? Y ciertos órdenes jerárquicos y toda una serie de cosas, sino una entidad, ¿sí? Que tiene a Mashiach como su contenido y su naturaleza. Es un
organismo vivo. El cristianismo está compuesto por divisiones, tiene diferentes cosas como su naturaleza. En cuanto a nuestra base, el terreno de la novia constituye la unidad genuina. Si descuidamos eso, no somos más la novia, ¿sí? Sino una continuación del cristianismo. Y no es tan difícil alejarnos de esta base. Si vamos a permanecer en la restauración, Mashiach debe ser nuestra vida y la unidad debe ser nuestra base. Para poder apreciar la restauración, resulta útil conocer cuáles fueron las circunstancias que le dieron origen. Tal contraste nos ayudará a tener un entendimiento claro. La restauración salió, y aún está saliendo, del cristianismo por un lado y del judaísmo por el otro, cuyas características predominantes son la confusión y la división en el cristianismo, ¿sí? Y la adhesión a tradiciones humanas por el lado del judaísmo, de manera generalizada, obviamente, porque en las dos partes hay tanto confusión como tradiciones humanas, no es que no las haya, sino que predominantemente se distinguen más unas que otras. Estas características primero aparecieron en Babel, cuyo nombre significa confusión. Corintillín Aleph nos dice lo que el Adón quisiera tener en lugar de confusión y división. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mashiach. Esto está en el capítulo 12. La palabra uno solo está en contraposición con la división, ¿sí? Uno solo no puede ser muchos. Mashiach está en contraposición con la confusión. Esto es lo que la restauración es, una respuesta ante la confusión y la división, y no más de la misma confusión, ¿sí? No puede seguir siendo más de lo mismo. Ahí donde hay confusión y caos, reina el enemigo, no el Adón, ¿sí? Pidámosle al Adón que nos conceda su gracia para que podamos volver al principio, aquellas sendas antiguas que tan de moda se han puesto, y que comprendamos que las mismas no están en la mitad del camino. Si leemos la cita que ha motivado a tantos a buscar el camino antiguo, veremos que dice: así ha dicho Yahweh, párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron: no caminaremos por él. Irme ya, capítulo 6. Como podemos ver, aquellos a los que se les pedía que regresaran, se negaron a obedecer. ¿Quiénes eran? Pues eran los mismos judíos atrás de los cuales tantos desavisados corren hoy en busca de sabiduría, ¿sí? Una sabiduría que no tuvieron en su hora para obedecer a Yahweh y librarse del destierro, y que tampoco hoy manifiestan lamentablemente. En lugar de Efraín ir a predicar a sus hermanos caídos, muchos han corrido y han caído en sus trampas, cayendo de la gracia y dejando de creer en Mashiach. Pero para nosotros el contenido de la restauración es únicamente Mashiach y nada más. Él, que es nuestra vida, es el único material con que se edifica la congregación de Kadoshim, ¿sí? Además del material para la edificación, también se necesita del terreno en el cual construir. La moda actual es que cada uno levante su propia quejila virtual para no perder a los que traía de su vida cristiana, ¿no es cierto? Teníamos una iglesia, entonces ahora la vamos a transformar en quejila, y digo virtual porque levantan, las vemos virtualmente nosotros acá en nuestro medio, pero obviamente son quejilas físicas, ¿sí? O sea, era una iglesia, se le cambia la placa de adelante, dice quejila ahora y listo, no hay mucho de cambio, ¿no es cierto? En ese sentido, basta ser pastor, haber estudiado en un seminario cristiano, o sea, tener ya un título que te avalaba para la otra denominación, para hacer unos cuantos, también obviamente hay que hacer unos cuantos estudios de hebreo, ¿no es cierto? Aprender una serie de cosas, aprender las fiestas, el falso calendario, toda una serie de cosas, y al margen de todo esto, de los errores que vienen adjuntando, ¿no es cierto? Ciertamente estas personas han recibido revelación del Ruach, porque algo los está motivando a seguir este camino, ¿no es cierto? Y ahora pasan a llamarse de pastor, ahora se llaman moré, se llaman rabí, o se llaman cualquier otra cosa, hay muchos nombres, ¿no es cierto?, que utilizan, ¿no es cierto?, el roe, pero ninguno de ellos se ha sentado a hacer la limpieza de su casa, que es lo que nos corresponde, la casa de Efraín, ¿sí?, que es un veterano coleccionador de ídolos y doctrinas de demonios, por lo cual
su notable falta de discernimiento nos lleva a adoptar cualquier cosa que tenga olorcito judío sin verificar la etiqueta. A pesar de que la casa de Yahudá es la mitad que nos falta, ninguna de las dos casas está hoy preparada para unirse, más allá de que no es algo que harán por su cuenta, ¿sí? No es una cosa que nosotros vamos y nos casamos con ellos ahora, no es así el asunto. Es Yahweh mismo el que las va a reunir a las dos casas. Y Él sabe perfectamente quiénes son los miembros de esas dos casas, ¿sí? Porque hay muchos que dicen ser, pero no son. Entonces, ninguna de las dos casas, aún en la actualidad, en este momento como estamos, está preparada para reunirse, ¿sí? Y si estaba mal unirnos en yugo desigual con incrédulos, ¿qué diremos acerca de los actuales judíos que no creen en Mashiach en su plenitud? ¿Debemos realmente unirnos con personas que no creen en Mashiach? Bueno, si ustedes consideran que eso es así, yo les diré que no lo es, porque ellos no han sido todavía abiertos sus ojos. Entonces, ¿cuándo será la reunión de las dos casas? ¿Antes del milenio o después? Piénsenlo. Muchos de ellos, de los judíos, como tantos grupos mesiánicos provenientes del judaísmo, ¿sí? No todos, por supuesto, siempre hay un remanente, siempre hay excepciones, y gloria al Padre que el Ruach viene abriendo los ojos todos los días, ¿no es cierto?, de nueva gente. Pero muchos de ellos no aceptan la salvación de Mashiach y lo consideran un rabí más. Y estoy hablando de grupos mesiánicos, ¿sí? Que se llaman mesiánicos y que sí lo aceptan, ¿no? Lo llaman Yeshua mayormente. Lo consideran un maestro, un hombre común, pero no el hijo de Yahweh. No aceptan la salvación a través de Mashiach, ¿sí? Recomiendo a todos que hagan directamente esta pregunta antes de entrar en cualquier grupo supuestamente mesiánico de origen judío, ¿sí? Los de origen creyente, los de origen cristiano, ya dije, o sea, son un pequeño carnaval generalmente, no les van a aportar demasiada cosa acerca de las raíces judías porque no las tienen, no les pertenecen, leyeron algunas cosas como yo puedo incorporarlas que no me pertenecen y las venden como si las entendieran por completo y no las entienden por completo, lamentablemente. Necesitamos trabajar mucho más para incorporar esas cosas a nuestras vidas, que no digo que no deban ser incorporadas, por supuesto que deben serlo, pero de la forma correcta. Así que recomiendo que hagan esta pregunta, ¿no es cierto?, antes de meterse en cualquier grupo mesiánico, porque esto bastará para que se den cuenta de que no deben entrar. Aunque sí pueden intercambiar información con mucho cuidado a través de ellos, pero si ellos niegan a Mashiach en cuanto a la salvación realizada a través de él, entonces discúlpenme, no están aceptando a Mashiach verdaderamente. Es más o menos como decir, sí, Mashiach existió, fue un gran rabino, no es la realidad completa de las escrituras. Entonces, así siendo, muchos han formado pequeños grupos físicos y virtuales de los dos tipos, ¿sí? Ya que internet es muy generosa, nos permite tener reuniones internacionales sin necesidad de limpiar la casa demasiado, ¿no es cierto? Nos rejuntamos y listo. Y dentro de cada uno de estos grupos se sostienen diferentes doctrinas, ¿sí? Por eso hay millones. Igual que antes, exactamente igual que antes, ¿sí? Había tantas denominaciones cristianas, y no solo denominaciones, sino que dentro de una ciudad podía haber 500 iglesias que cada uno abría la suya, y pronto, denominación, qué sé yo, no sé a qué denominación pertenezco, yo digo lo que quiero, ¿tá? Es más o menos así, o sea, sin unidad. Entonces, al provenir estas denominaciones mesiánicas, al provenir del cristianismo, han traído la costumbre cristiana de vivir divididos y hacer lo que cada uno bien le parece, como en la época de los jueces, ¿no es cierto? ¿Esto es acaso guardar la unidad? ¿Está Mashiach dividido? Porque el problema no es que haya muchos grupos, realmente sería excelente que hubiera muchos grupos. El problema es que están todos divididos. El problema es que se niegan a unirse. El problema es que muchos dicen, no me quiero unir porque mi congregación no sé si está lista para unirse a los demás. Eso no es mi congregación, no sé si está lista. Es el pastor el que no quiere perder lo que sea que no quiere perder. Y como ya vienen acostumbrados del cristianismo, no tienen muchas intenciones de hacer nada al respecto porque les basta abrir una nueva línea y seguirle y listo. ¿Podrá la congregación de Kadoshim edificarse según nuestras preferencias, ya sean individuales o grupales?
La congregación de Kadoshim se edifica sobre la base de la unidad. Hay un único Mashiach, no hay muchos Mashiach, y Mashiach no está dividido. Cualquier otra cosa aparte de Mashiach, no importa cuánto la apreciemos, debemos desecharla, porque introducir algo que no sea él causará divisiones. No tendremos confusión ni divisiones si respetamos estas dos cosas, Mashiach como vida y comunidad. La congregación de Kadoshim no se edifica sobre un estilo de reunión, ni sobre personas dinámicas, ni sobre determinadas ideologías, ni sobre una moda nueva. Si no tenemos a Mashiach en nuestro interior y lo que hablamos no lo contiene, estaremos levantando falsas denominaciones y nada más. Las tradiciones de los hombres. Entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Porque Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que pudiera beneficiarte lo he dado de ofrenda a Elohim, no tiene que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Hipócritas, bien profetizó Yeshaya de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, llamando así a la multitud, les dijo: oigan y entiendan, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras? Pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Matías capítulo 15. Todos los aspectos de la narración lamentablemente coinciden con nuestra situación actual, igual que antes, hoy. El Adón Yeshua y sus seguidores, los Talmidim, fueron acusados por los tradicionalistas, igual que nosotros hoy somos acusados por los que se aferran a la religión cristiana en sus diferentes sabores, ¿no es cierto? Al contestar a los que acusaban a sus discípulos, el Adón parecía decir: ustedes fariseos acusan a mis discípulos de quebrantar sus tradiciones, pero ustedes mismos han quebrantado los mandamientos de Elohim por causa de esas tradiciones y lo siguen haciendo. ¿Sí? Hoy también el cristianismo acusa a todos los que estamos en la restauración de querer salir de todos aquellos paganismos, de todas esas tradiciones, y nos acusan de estar transgrediendo sus tradiciones. No estamos transgrediendo en lo más mínimo las escrituras, ¿no es cierto? Estas personas también son completamente hipócritas, ¿no es cierto? Enseñando mandamientos de hombres. De esta manera Mashiach trajo a muchos de regreso a la palabra pura, mostrándoles la diferencia que existe entre los mandamientos de Elohim y las tradiciones de los hombres. Lo mismo sucede hoy en día. Los cristianos pueden pelearse todo el tiempo, pero tanto católicos como protestantes y evangelistas se unen contra la mentira mesiánica, ¿sí? Que es una especie de fantasma, como la llaman cuando no ofenden de manera más grosera. Y los judíos ni hablar. Yo debo recordar que tienen razón en muchas de sus acusaciones, sí, porque todavía en medio de la confusión reinante, el mover es del Rúa. Ellos no pueden acusar esa. O sea, realmente hay mucha confusión en la restauración actual. Sin embargo, el mover es del Rúa. No se puede negar eso. Y aquellos que no son movidos, bueno, es obvio, saquemos nuestras propias conclusiones. Los que no son movidos es porque no están siendo llamados por el Rúa. Por lo menos en este momento, ¿no es cierto? Nosotros somos acusados de no seguir a la iglesia histórica, sea lo que fuere que quieran significar con eso, ¿no es cierto? Porque, bueno, o sea, en no seguir sus tradiciones, básicamente, de las diferentes denominaciones, ¿sí? A la que corresponda. Respondemos que el Ruach nos constriñe a regresar a la palabra pura y no prestar atención a las tradiciones de la iglesia, ni a las tradiciones de los rabinos tampoco, ni a las tradiciones de ningún tipo de institución. En ninguna de las denominaciones clásicas o tradicionales podemos ver el fuerte mover que el Ruach está provocando en la restauración. Esto es simplemente un ejemplo de la distancia que separa la restauración del cristianismo tradicional, por ejemplo, y también del judaísmo, que está también completamente muerto en gran medida, además de lleno de inventos pseudomísticos.
Esto se debe a que la restauración se basa completamente en la palabra pura, mientras que el cristianismo y el judaísmo están llenos de tradiciones cargadas de uno y otro lado por sus descendientes, ¿no es cierto? También muchos mesiánicos actuales. Si prestáramos un poco de atención y razonáramos, nos daríamos cuenta de que ya Mashiach estaba tratando de sacarnos de las enseñanzas de los rabinos a las que tantos hoy están empeñadísimos en volver, ¿sí? Relean el pasaje de Matillá y comprendan que los rabinos de hoy son los peores descendientes de aquellos que discutían con Mashiach, ¿sí? Que aseguraron que valía más la muerte de un hombre que la de toda una nación. En verdad que es un sistema corrupto, ¿no es cierto? Porque esto lo dijo el sumo sacerdote de aquel momento, que no era un verdadero sacerdote de la línea de Sadoc. El Adón, en su misericordia, abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver esta visión, que no es nuestra visión, es suya, ¿sí? Nosotros no estamos viendo nada nuestro, a mí no se me hubiera conseguido ocurrir absolutamente nada de todo esto. Y además el hecho de que seamos muchos que compartimos lo que estamos viendo exactamente lo mismo, quiere decir que la visión no es nuestra. Simplemente no tenemos la capacidad de imaginar algo tan grande. Una vez que comparamos al cristianismo y al judaísmo con la visión que el Adón nos está mostrando, la terrible discrepancia, la enorme diferencia nos empuja a huir de aquellas viejas y muertas religiones. Pudimos ver que hay tres categorías de cosas que no concordaban con las escrituras ni con la visión de Mashiach nos había mostrado en su palabra. La primera discrepancia que vimos tenía que ver con la división, ¿sí? Lo que Mashiach nos había mostrado era que el Elohim único había escogido y sembrado un solo pueblo para que fuese la planta de la cual nacería su unigénito, el Salvador, que cargaría con los pecados de todos para darnos una nueva vida y nos regeneraría a través de su muerte y resurrección, convirtiéndose en el espíritu que nos es entregado, en el Ruach, a fin de producir mucho fruto y que cada uno de nosotros, el fruto en su interior lleva semilla, cada uno de nosotros se transforme a su vez en granos que den más frutos, alcanzando a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Esta es la novia, es el cuerpo único de Mashiach, la única congregación de Kadoshim de Elohim. Sin embargo, cuando miramos al cristianismo vemos división tras división en todas partes, tampoco vemos mucho crecimiento, tampoco vemos mucho ruaj y tampoco vemos lamentablemente mucho Mashiach. Esto nos impresionó, bueno, ¿no es cierto?, cuando comparamos lo que él nos muestra con la situación actual. También vimos otro asunto en el cristianismo que no encontramos en las escrituras después de la primera venida de Mashiach, la organización. En las escrituras no encontramos la organización humana después de su primera venida. Antes estuvo el templo y había diferentes categorías más que jerarquías, ¿sí? Algo que nunca se comprendió del todo y que veremos en la otra serie más en profundidad en su momento. Como frutos del pueblo escogido de Yahweh, todos nacimos de Elohim para obtener su filiación divina. Así que llegamos a ser el cuerpo orgánico de Mashiach. Este cuerpo es orgánico, es un organismo en todo sentido y no una organización, ¿sí? ¿Cómo podría este cuerpo orgánico ser una organización humana? De ninguna manera esto puede ser posible. Las organizaciones humanas siempre terminan matando la vida. Vean solo lo que los humanos consideran evolución: asfalto ahogando la tierra, ¿sí? Muerte sobre vida, donde hay vida la cubren, la tapan, la matan, ¿sí? Las organizaciones humanas nunca podrán formar la novia porque están muertas, pero las cosas del Ruach son diferentes. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, nos dice Yahanan en el capítulo 3. Estas son las cosas que ponen de los pelos a los religiosos, porque no consiguen comprenderlas, porque no las viven. El tercer asunto que no concordaba era referente a las tradiciones, ¿sí? En el cristianismo escuchamos un poco acerca del nombre de Yahshua HaMashiach, el hijo de Elohim, ¿no es cierto? Otros nombres, es verdad. Y escuchamos un poco de la Besorá superficial, pero rara vez escuchamos que se enseñan las verdades bíblicas a fondo, ¿no es cierto? En lugar de eso encontramos muchas tradiciones, pero muchas. Y lo mismo sucede con el judaísmo y sus derivados. Exactamente lo mismo. Esta es la razón por la cual el Ruach hoy está levantando a muchos para iniciar algo nuevo, fuera de las divisiones, sin organización humana, ni ningún tipo de tradición que no concuerde con las escrituras, ¿sí? Para estar listos para su venida, cuando él consumará las partes faltantes de todas las promesas y unirá entonces las dos casas. Nosotros no podemos salir a limpiar la casa del vecino, esa es su tarea, pero ciertamente podemos y debemos limpiar nuestra casa. Así que es hora de que Efraín agarre la escoba y se ponga a limpiar. La degradación de la congregación de creyentes.
En sus epístolas, especialmente en Timoteo Bet, Shaul trató minuciosamente el tema de la degradación de la congregación. Ya sabes que se apartaron de mí todos los de Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Esto está en Timoteo Bet, capítulo 1. Él dijo que todos los que estaban en Asia le volvieron la espalda. Esto indica que las congregaciones establecidas por Shaul en Asia le dieron la espalda, lo dejaron. Los santos de aquellas congregaciones no abandonaron a la persona de Shaul, sino su ministerio neotestamentario, la enseñanza de los apóstoles, la cual Shaul predicaba. Ellos abandonaron por completo lo que Shaul les había predicado, lo que les había suministrado, lo que les había enseñado y lo que les había mostrado. Lo primero que sucedió al degradarse la congregación fue que los creyentes le dieron la espalda a la enseñanza de los apóstoles. Si a todos los que estamos en la restauración del Ruach hoy no nos interesara la enseñanza de los apóstoles predicada por las escrituras, no por hombres, sin interpretaciones personales, como dice Kefá, la congregación y la restauración del Ruach se degradarían completamente. Nosotros por eso estamos tan preocupados por seguir las escrituras de forma lo más completa posible. Ese es el mover del Ruach hoy. Permanecer en la enseñanza de los apóstoles es una gracia enorme, pero aquellos que se deslizan en el tobogán de los legalismos simplemente terminan por caer de la gracia. Entonces la restauración comenzó en el Berit Hadashah. Shaul escribió a Timoteo Bet para recobrar la vida de la congregación de los Kadoshim que se había corrompido e inocularla nuevamente de la verdad. ¿Sí? Eso fue una restauración. El apóstol Yahanan también escribió para recobrar. El Evangelio de Yahanan, sus epístolas y el libro de Hikalut, todos fueron escritos para restaurar cosas perdidas. Cuando leemos las epístolas a las 7 congregaciones en el libro de Hikalut, podemos notar que estas son epístolas de restauración. Algunas de las congregaciones se habían corrompido y habían perdido su testimonio ya en aquel momento, ya en aquella época. Así que las 7 epístolas fueron escritas con la finalidad de recobrarlas. La restauración comenzó a fines del primer siglo y continúa incluso en nuestros días. Al leer la historia de la congregación podemos ver que la restauración ha ido avanzando siglo tras siglo y podemos trazar la línea de la restauración del Ruach desde el final del primer siglo hasta hoy, ¿sí? Esta restauración se ha ido engrandeciendo constantemente hasta alcanzar en la actualidad una intensidad sin precedentes. Aunque la restauración del Ruach ya estaba presente aún antes de esta explosión hebraica de las últimas décadas, no era notada por la gente del mundo porque estaba realmente escondida. La congregación de Corintio ciertamente era parte de la novia, ¿sí? Pero se había degradado, había perdido algo. A estas alturas Shaul les escribe, Corintillín Aleph, ¿no es cierto?, sus epístolas, las cuales pueden considerarse libros de restauración. Estas epístolas restauraron la congregación de Corinto. Al leer la segunda epístola que Shaul escribió a Timoteo, podemos ver que para la época de Shaul, la congregación se había degradado. Algunos habían abandonado la fe creyente, otros como Alejandro el Calderero, ¿no es cierto?, se oponían directamente al apóstol, ¿no es cierto?, a Shaul. No obstante, Shaul declaró que él había guardado la fe, en el paso 7. Así, vemos que Timoteo Bet también es un libro de restauración. La congregación original solo existió durante aproximadamente medio siglo. Cuando hablamos de la original, hablamos de los que habían conocido, las que surgieron a partir de los que habían conocido a Mashiach. Los apóstoles la habían establecido en un periodo de no más de 50 años. Sin embargo, mientras aún vivía Kefá, Yahanan y Shaul, la congregación de Corintio, por ejemplo, no se mantuvo en su condición original, sino que se degradó y se deformó. Por esta razón se escribieron las epístolas. Después de escribirse las primeras epístolas, las demás que se escribieron, Kefá Bet, Yahanan Gimel, la tercera de Yahanan, ¿no es cierto?, Corintium Bet, etc., todas fueron epístolas de restauración. Todas estaban escritas para restaurar algo que en las congregaciones habían perdido, porque estaban destinadas a recobrar esas congregaciones. Durante la época de Yahanan ya había algunos que negaban que Mashiach hubiera venido en la carne, por ejemplo. Esto está en Yahanan Aleph, en el capítulo 4, y en Yahanan Bet, en el capítulo 7.
Otros afirmaban que, en el 7, otros afirmaban que originalmente Mashiach no era hijo de Elohim, sino que llegó a ser hijo, ¿no es cierto? Esta era otra herejía. La congregación en general se había degradado, se habían introducido los gnósticos, había empezado todo el lío, ¿no es cierto? O sea, había sufrido un cambio de forma. Por esta razón, Yahanan escribió a los creyentes para recobrarlos. Durante la época de los apóstoles existía tanto la congregación original como las congregaciones de Kadoshim que ya estaban necesitando ser restauradas. La novia recobrada surge poco después de establecerse la congregación original. Cuando el Ruach HaKodesh envió al apóstol Shaul de Antioquía a Asia para que predicara la Besorá y estableciera congregaciones locales, los judíos opositores se infiltraron para estorbarlo. Después de que las congregaciones fueron establecidas, los gnósticos también intervinieron y causaron problemas. Así que vemos que tanto el judaísmo como el gnosticismo contribuyeron a que la congregación cayera enferma. La congregación original no perduró por mucho tiempo, sin embargo Elohim no la abandonó e hizo algo para restaurarla. Con ese propósito, Mashiach, la cabeza del cuerpo, encargó a Kefa, Yahanan y Shaul que escribieran justamente sus últimas epístolas, ¿no es cierto?, las cuales estaban destinadas a recobrar las congregaciones. La degradación que vemos hoy es mucho peor que aquellas iniciales y la confusión miles de veces superior. Por eso debemos estar preparados para convertirnos en lo que debemos. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que convertirnos hoy lo más rápidamente posible en sal y luz para el mundo. Debemos recuperar nuestro sabor porque dentro de las religiones lo perdimos en gran medida. Y esto no quiere decir que salgan corriendo ahora sin haber terminado de estar preparados por completo. Quiere decir correr a prepararnos hasta estar completamente preparados para poder llevar las cosas al mundo. Los discípulos estuvieron 3 años aprendiendo con Mashiach. No se sale corriendo a los 5 minutos de haber sido bautizados. Siento que en la restauración del Ruach la mayor necesidad es conducir a los santos a la verdad, ¿sí? Ciertamente tenemos que ayudarlos a tener la máxima educación espiritual. Esto es lo que hoy estamos haciendo como un paso inicial, pero este paso deberá ser seguido por muchos otros. No se nos ha dado una semilla para producir una higuera que no da fruto, ¿sí?, sino para producir mucho fruto, y eso quiere decir sembrar en muchos otros. ¿Qué hacemos nosotros con el fruto que tenemos adentro? Lo sembramos adentro de muchos otros, ¿sí? Para eso necesitamos prepararnos, porque los tiempos son cortos y malos. Y todos los días continuaban sin cesar enseñando en el templo y por las casas y proclamando la buena noticia de que Yeshua era el Mashiach. Esto está en Hechos capítulo 5. Después de haber aprendido la verdad, todavía es necesario que experimentemos a Mashiach para que Él llegue a ser nuestra realidad. Tampoco podemos salir a explicarles a los demás palabra de boca sin vivenciar a Mashiach en nuestro interior. Eso tampoco sirve de nada. Pero de esta manera, al hablar con los demás, no impartiremos solamente conocimiento y ni doctrina, sino que ministraremos a Mashiach. Por ejemplo, si le hablamos a la gente de cuán beneficiosa es la manzana, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero no le damos manzana para que la pruebe, no importa cuán interesante sea nuestro discurso, ellos no podrán disfrutar de los beneficios de la manzana. Al hablar así no suministramos nada concreto a los oyentes, ¿sí? La práctica apropiada consiste en aprender a hablar y ministrar a Mashiach a los demás. En Hechos 5 dice que los primeros discípulos anunciaron la Besorá de Yeshua, de Mashiach. Esto quiere decir que anunciaron a Yeshua HaMashiach como la Besorá. Lo que ellos anunciaban no era una doctrina vacía ni un evangelio ambiguo, sino un Yeshua HaMashiach viviente, quien es la realidad y el contenido de la Besorá. Después de esa predicación, una vez que los hombres recibían la Besorá, espontáneamente recibían a Yeshua HaMashiach. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, se me ha conferido este favor de anunciar entre los gentiles la buena noticia de las inescrutables riquezas del Mashiach, dice Shaul en Efesios 3. Shaul dice que él anunciaba a la gente estas riquezas de Mashiach como la Besorá, como las buenas nuevas. Esto significa que él no anunciaba doctrina, más bien suministraba a los demás las riquezas del Adón, ¿sí?, de una manera práctica, viva, verdadera, real, concreta. Por ejemplo, Shaul nos dijo que Mashiach poseía tanto divinidad como humanidad, en Romanillín 1. Eso significa que él era Elohim y hombre,
Y a pesar de todo, ya vemos que ya en aquella época estaban los que decían no a uno y no al otro. Pero él era Elohim y hombre, poseyendo los atributos divinos y las virtudes humanas al mismo tiempo. Esa es la unión. Esto es un aspecto de las riquezas de Mashiach. Todos los atributos del Padre, del Hijo y del Ruach, incluyendo el amor, la luz, santidad, justicia, vida, poder, autoridad, paz, todos son aspectos de sus inescrutables riquezas, ¿sí? Pero ¿cómo pueden estas riquezas llegar a ser nuestra experiencia en términos prácticos? ¿Cómo podemos ministrar este Mashiach cuando hablamos con los demás? Debemos decirle a la gente que este Mashiach, que posee todas estas inescrutables riquezas, se hizo el Ruach vivificante y por eso está en nuestro interior, y de esta manera cada uno de nosotros puede vivenciarlo, puede y debe. Él es el Redentor que ha efectuado la redención por nosotros, es el Salvador, que está esperando por nosotros para salvarnos. Este Ruach, al ser omnipresente, está en nuestro corazón y está en nuestra boca. En el momento en que confesamos, nos arrepentimos e invocamos el nombre de la Adón Yeshua, abriendo nuestra boca y creyendo en nuestro corazón, este Ruach entra en nosotros. Cuando el Ruach entra a nosotros, Él viene con todas sus riquezas, ¿sí? Desde este momento en adelante, cuando nosotros lo invocamos, lo respiramos, lo tenemos acá adentro, lo hacemos crecer, lo disfrutamos día a día, todas sus riquezas se convierten en nuestras experiencias, y todos esos atributos como el amor, la luz, la santidad, la justicia, cosas que ya vimos en otras series, llegan a ser nuestras virtudes. Nosotros cada día más hacemos crecer a Mashiach en nuestro interior. Entonces comprendemos que nuestro amor no tiene fronteras, que nuestra paciencia es duradera, es trascendente, que nuestro poder es prevaleciente, porque no son nuestros, son de Mashiach. Después de hablar con las personas, también debemos orar con ellas. Una vez que ellas oran, el Ruach viene a ellas y las capacita para tocar esta realidad, para comprender a Mashiach, porque antes de tener el Ruach, nadie puede comprenderlo, ¿sí? Esta es la manera de ministrar a Mashiach a las personas. Primeramente debemos anunciarles la verdad, presentarles a Mashiach claramente. Después debemos orar con ellos, y para que aquello que les ha sido anunciado les sea suministrado en el Ruach y en términos prácticos, a fin de que puedan recibir al Mashiach que les hemos anunciado. Y ahora vamos a terminar hablando del problema, entre comillas, mesiánico. Hay muchas congregaciones actuales de grupos restaurados. Quisiera que entendamos que si estamos en el Ruach y no estamos aún de acuerdo, es prueba que todos estamos permaneciendo en uno o más errores, ¿sí? Porque no somos unánimes, ya lo seremos. Paciencia, Paciencia, pero no relajamiento. No es malo descubrir que estamos equivocados. Malo es insistir en el error, ¿sí? Es insistir en algo que nos estamos dando cuenta que no es del todo correcto, pero no queremos perder los beneficios de la vida cómoda que estamos teniendo. Yo unido con ellos y tú conmigo para que ellos sean completamente uno y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. Yahanan capítulo 17. Así como Él prometió que rescataría a los suyos de los cuatro vientos y a cada uno nos va preparando y restaurando, y así como cada uno tenía un arrastre de doctrinas, ¿no es cierto?, creencias o ideas previamente concebidas que hay que limpiar, cosas que traemos de nuestro pasado, ¿no es cierto? Así es que el proceso para cada uno es diferente, porque eso depende también en cierta medida de lo que cada uno haya aprendido. Pero esto también es válido para el proceso de crecimiento de cada salvo en su camino de santificación, de manera que vemos que se trata del método normal de Ruach. Por eso no es cuestión tampoco de hacer las cosas a la moda de cada uno, ¿no es cierto?, ni de pretender correr a un ritmo propio. No se trata de eso, me estaba ayudando a mi ritmo y listo, así se hacen las cosas. No, no es así tampoco. El ritmo lo impone el Ruach. Porque la meta del Ruach no es hoy nuestra labranza como piedra, sino la edificación de la casa de Yahweh. Y eso es algo que tienen que terminar de entender, ¿sí? No se trata de nuestra vidita personal e individual. Ya estamos en la etapa de la edificación de la casa de Yahweh, que es la novia de Mashiach. De manera que no podemos poner excusas para mantenernos separados, que es lo que todos están insistiendo en hacer mayormente. Cada grupo y cada piedra insiste en quedarse donde está. La resistencia a unirse es bastante fuerte. Él quiere unirnos, ¿nosotros nos negaremos? En la confusión actual, algunos han despertado a una verdad mientras otros aún permanecen dormidos a la misma verdad, ¿sí? Pero han despertado a otra que los primeros aún no han visto. Esto es bastante normal, lo vemos en todas partes. No es para entrar en discusiones, sino para entrar en acuerdo.
justamente eso, claro, siendo que las verdades provengan realmente del Ruach y no sean invenciones humanas, ¿no es cierto? Pero la cosa es estar intercambiando dones, como decía Shaul. Tengo deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual para que se fortalezcan, es decir, para animarme juntamente con ustedes por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Romanillín capítulo 1. Desde que fui salva hasta hoy no he parado de avanzar y tampoco he dejado de sorprenderme todos los días de cuán alejada estaba cuando comencé, ¿sí? Y pensaba que ya estaba encaminado, ¿no es cierto? Y recuerdo las varias veces en que tuve la sensación de haber llegado, de estar en el lugar correcto en el que podía por fin sentarme para crecer, ¿no es cierto? Hasta que el Ruach sacudía las paredes de nuevo, ¿no es cierto?, para hacerme ver cómo caían en pedazos una nueva mentira de hombres derrumbada. Y la cosa era seguir avanzando hacia donde él nos guía, ¿no es cierto? Y otra vez lo mismo. Muchas veces pregunté por qué el camino parece así tan largo, tan confuso, ¿no es cierto? Y si no era mejor que me lo hubieran explicado todo la primera vez. Lo cierto es que el Ruach no se impone, él nos muestra, ¿sí? Esa es su manera. Si me hubiera hablado acerca del final, donde estoy, desde el primer día, probablemente yo no habría querido escuchar nada y me habría dado media vuelta y me hubiera ido. Además, me habría perdido la parte más esencial de todo, el camino que implica el aprendizaje. No hay forma de aprender una cosa como no sea vivenciándola por uno mismo. Podemos imaginar las experiencias que nos cuentan otros, porque tampoco tenemos cuerpo como para vivenciarlo todo, ¿no es cierto? Pero las que hemos vivido nosotros mismos son las que están grabadas de verdad. Y por último, hacer el camino ayuda a que cuando otros tropiecen o crean que llegaron y pretendan sentarse o crean que se perdieron porque no reconocen el paisaje o lo que sea, podamos ayudarles diciéndoles hacia dónde se continúa. Por eso no pretendo conocer la verdad absoluta, sino que yo estoy en su camino. Él es mi camino. La tengo porque él está en mí, pero no la comprendo del todo, ni la conozco por completo aún, porque solo en la medida en que permito que el Ruach me explique y no me resisto a su enseñanza, porque soy humana como todos, y eso aún implica un aprendizaje gradual, y no conozco nada más maravilloso, divertido y satisfactorio realmente que este doloroso proceso de crecimiento. Muchas veces he estado creyendo cosas que han demostrado estar terriblemente equivocadas. Y de esas cosas es que estamos hablando en todos nuestros estudios de restauración. Porque no me incomoda corregirme y decir que estaba equivocada cuando compruebo que lo estuve. Espero que todos los que caminen aprendan que cuanto más rápido nos disponemos a obedecer y dejar nuestras creencias falsas, menos doloroso será el camino. El problema de las dos casas. Existe un grave problema entre los descendientes de Abraham de la actualidad. Ellos se encuentran divididos en dos partes. No me referiré a la descendencia de Agar porque no cuentan la promesa. Una que reclama ser descendiente por la carne, pero no reconoce a Mashiach y Yeshua, y la otra que lo reconoce, pero que lo ha transformado en un ídolo más y dice que ellos son el sustituto espiritual de la otra parte, la teología del reemplazo. Y así andan los judíos y los cristianos en la actualidad con un pseudo amor bastante hipócrita del tipo no te metas en mis cosas que yo no me meto en las tuyas. Para los judíos actuales, los cristianos continúan siendo goyim, ¿sí? Y en el peor sentido de la expresión, despectivamente, desde que los consideran un peligroso virus contra el cual deben defenderse, pueden corroborar en sus páginas antimisioneros. Y para los cristianos actuales, los judíos son el pueblo elegido que ha sido abandonado, pobres, y ellos lo han reemplazado. Y bueno, te portaste mal, ahora estoy yo acá. Estas doctrinas no son accidentales, ¿sí? Fueron desarrolladas de manera muy propositada por personas malintencionadas, malos pastores de ambos rebaños, para mantener a las dos casas separadas. Y también responde a una antigua pugna entre estos dos hermanos, que ya veremos más adelante. Pero detrás de todo esto hay muchos malos entendidos. ¿Quién es el verdadero Israel de Yahweh? Espero que de a poco podamos ir viendo paso a paso y con las escrituras en la mano para cotejarlas. ¿Cuál es la verdadera identidad de los protagonistas de esta historia, verdad? ¿Y en qué lugar de la misma nos encontramos nosotros mismos hoy? Un último detalle que no me cansaré de repetir una y otra vez. Es indispensable que para acercarse a la comprensión de estas verdades lo hagamos desde la perspectiva de las mismas y no desde nuestra perspectiva actual moderna. No podemos ponernos a analizar las circunstancias de los primeros creyentes de la época de Yeshua desde nuestra perspectiva actual, por ejemplo. Así, una de las cosas que hay que sacarse de la mente son ideas preconcebidas completamente erróneas. Debemos agarrar todo lo que tenemos, guardarlo en un cajón y empezar a sacarlo y revisarlo cosa por cosa.
muchos cuando hablamos de esas épocas arrancan de inmediato y dicen cosas como, ah, sí, el cristianismo primitivo o la iglesia primitiva. En sí, estas palabras no son más que convencionalismos, y tanto cristianos, o sea, seguidores de Cristo o Mashiach, ¿sí? Aun cuando este título le fue dado como burla originalmente. Como la palabra iglesia, ¿no es cierto?, que es la traducción de Kehilá, que significa asamblea, congregación. Son dos palabras correctas que podrían ser muy bien aplicadas. El problema no es la palabra pura en sí, sino las implicaciones que las mismas tienen en la actualidad. ¿Sí? Las connotaciones que nos traen a la cabeza. Si pudiéramos unir a un creyente de aquella época con uno actual y les pidiéramos que describieran lo que es un cristiano o una iglesia, descubriríamos que las ideas no coincidirían en casi nada. Es en este sentido que una de las partes de la restauración trata de reemplazar los términos griegos, porque fue a partir de ellos que comenzaron a generarse las confusiones. En verdad no fue simplemente a partir del uso de las palabras, porque esto sería un simplicismo demasiado exagerado, sino, como digo, de las connotaciones implícitas en la misma, ¿sí? De lo que cada uno trae como bagaje y de lo que cada uno piensa cuando utiliza determinada palabra. Las imágenes mentales completas que transmite cada una de estas palabras eran diferentes para las personas por causa de las diferentes culturas en las que cada uno había crecido. Por eso es indispensable que nos aproximemos de estas verdades buscando la mentalidad hebrea de aquellos que fueron los protagonistas de la historia central. No podemos introducirnos en una historia que es hebrea, porque el pueblo que él separó es hebreo, ¿sí? No podemos introducirnos sin tener la mentalidad completa. Esa parte necesitamos recuperarla de parte de nuestros hermanos, sin meter sus paganismos, ¿sí? No podemos recuperar todo al mismo tiempo, no agarramos todo, no, agarramos solamente la parte de la mentalidad y comprender la forma de pensar. Esa parte es importante que la recuperemos. Por eso, entonces, es indispensable que nos aproximamos buscando esta mentalidad hebrea, a pesar de que fue abierta una puerta para que los que se habían ido y se habían convertido en gentiles pudieran reentrar. La historia central, la casa a la que regresan y el padre que los espera, continúan siendo hebreos, ¿sí? Eso necesitamos manejar para entender y para arrancar con buen pie. Y les aseguro que no necesitan ni hablar hebreo, que encima el que hoy empiezan a mezclar todos es moderno, no es el bíblico, ni haber nacido como judíos, obviamente, lo cual en sí ya nos impediría estar aquí hablando. No estarían acá si fueran judíos. Normalmente, en la mayoría sería así. Sino simplemente pedirle ayuda al Ruach, estar abiertos a aquel mensaje de las Escrituras, aquella historia central de amor, traición, abandono, sacrificio, muerte, reconciliación, restauración, no es exactamente como muchos han querido retorcerla. Entonces hemos terminado con la charla de hoy y quedo en este momento a disposición de las preguntas que deseen hacerme. Permiso. Ay. Hola Teresa, hola César. A ver, dice Andrés, muchos tienen temor a unirse en el error, y esto porque no diferencian aún la verdad de la mentira. Es bueno tener ese temor. El Papa, falso profeta, busca la unión de religiones por encima de la verdad con el eslogan del amor, ecumenismo. Pero la alergia a la unión debe desaparecer si se sabe distinguir lo falso de lo verdadero. Unión no es ecumenismo, justamente. Ahí está la cosa. El ecumenismo mezcla todos los gatos y no importa cómo sea. Y lo que estamos nosotros diciendo es una unión en el Ruach, en Mashiach. Entonces no podemos unirnos, por ejemplo, con judíos que no creen en Mashiach. En este momento no podemos realizar esa unión, lamentablemente no, ¿sí? No los dejamos al margen, no dejamos de orar por ellos, no dejamos nada, pero no podemos unirnos en pie de igualdad, que es lo que pretende el ecumenismo general, además de unirse con falsos dioses, obviamente. Eso es algo completamente fuera de todo propósito. Lo que hacen los ecuménicos en general está completamente fuera de la escritura y del plan de Yahweh. No tiene nada que ver y no corresponde a la verdadera unión, ¿sí? De todos los creyentes, de todos los
miembros de Israel, ¿sí? Que como ya digo, la unión completa solamente se efectuará, se completará en su venida, no va a ser antes. Nosotros en este momento estamos en el tiempo de preparación, ¿sí? Justamente nos estamos preparando para esa unión y en ese sentido nos disponemos, pero no nos pasamos a la casa del vecino, porque no estamos todavía en esa casa del vecino. Y él dijo que él los unirá, no la gente se tiene que mudar. Esa es son las grandes diferencias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver. Gaby, conversando con un hermano cristiano, me contó que comenzó a pensar que es cierto acerca del verdadero nombre, pero no se atreve ni siquiera a llamarlo por el adecuado, porque ni siquiera sabe cuál es y su temor lo en sí misma. ¿Qué se le debe decir a esa persona que está andando por el buen camino? O sea, si ya dentro, en su interior, ha percibido que realmente algo hay, es porque el Ruach lo está moviendo. Y es bastante lógico que tenga temor a volver a equivocarse. Nos ha pasado a todos. Lamentablemente no tenemos una garantía en cuanto a que no volvamos a equivocarnos nunca jamás. En ese sentido lo digo porque desde que uno es salvo hasta el final vamos de tropiezo en tropiezo, pero la cuestión es no quedarnos en los errores una vez que los descubrimos. Esa es la cuestión. Si hoy elegís un nombre, por ejemplo, yo misma cuando estuve buscando el nombre encontré muchas versiones y también estuve investigando muchísimo a respecto de cuál era el correcto. Finalmente tomé mi decisión. No hay una forma así que se pueda decir este es el único y verdadero porque no están las escrituras. Así de simple. Entonces no podemos determinar algo. Yo tomé mi decisión. En ese sentido, cada uno tiene que ser encorajado a analizar todas las propuestas de manera correcta, porque no es del todo justo los que analizan una y no analizan la contra, ¿no es cierto? Hay que escuchar siempre los dos lados de la moneda, los que defienden una parte y los que defienden la otra, y los que acusan una parte y los que acusan la otra. Hay que escuchar las dos partes, porque de esa forma nos damos cuenta de los pros y los contras de cada propuesta. Y finalmente el Ruach nos va a terminar mostrando. Si no, lo más básico de todo es que los errores pueden ser nuestros, pero el Ruach nos guía. Lo que tenemos que hacer es confiar en la guía del Ruach. Eso sobre todas las cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, quisiera que fueran menos tímidos. Los espero a todos. Mañana seguimos con la otra serie de caminar las escrituras. Esta serie continúa la semana que viene. Entonces, shalom a todos y hasta mañana. Que Abba continúe bendiciéndonos grandemente y los guarde a todos. Gracias Maribel. Buenas tardes a todos.